Ahora todo el mundo lo ha hecho porque tenía que hacerlo por ley, pero en el momento en que pasó, yo creo que necesitabas un convencimiento por parte del granjero y por parte del personal que se iba para adelante, que no era una cosa. Porque te va a costar dinero, te va a costar más horas de trabajo, etcétera, etcétera. Todos lo sabemos ahora porque ya lo han hecho, pero había granjas en que entrabas y decías, sí, sí, venga, esto lo vamos a hacer. Y este factor psicológico yo creo que era mucho más importante quizá que los factores técnicos. Hola, soy Guillermo Ramis y hoy voy a ser vuestro anfitrión en este nuevo episodio de Porcicast, en el que tenemos el honor de contar con Edgar García Manzanilla. ¿Cómo estás, Edgar? Muy bien, muchas gracias por la invitación y aquí estamos para tener una discusión de algo interesante. Muy bien. Agradecerte sin duda para empezar que nos des lo más preciado que tenemos todos, que es tu tiempo y que quieras compartir un rato con nuestra audiencia. Y voy a empezar pidiéndote que te presentes a ti mismo, que nos digas cuál es tu formación, cuál es tu experiencia y tu trayectoria personal y a qué te dedicas exactamente en este momento. Sí, empiezo por lo que soy en este momento. En este momento soy el jefe, pues aquí se llama head, pero la traducción sería jefe, del Peak Department en una organización que se llama Chagas, se escribe, pues se pronuncia Chagas, que es digamos, el equivalente a un INIA, pero le tienes que añadir también un equipo de consultores de campo y también hacemos educación, con lo cual es un poco más, y es en ámbito nacional, es público, pero recibimos dinero también de los granjeros, con lo cual es una especie de INIA con extensión. Entonces es una experiencia muy interesante trabajar en un ambiente así porque te permite coger cosas de la investigación directa y llevarse a los granjeros. Eso es lo que hago ahora y tenemos un equipo de 40 personas entre investigadores y consultores de campo, gente que hace educación y eso solo para cerdos, luego el de vacas en Irlanda obviamente es un equipo enorme. Y bueno, un poco para resumirte lo que ha sido mi vida hasta ahora, yo acabé veterinaria en el 2000, hice mi doctorado en el tema relacionado, la única cosa que es común en toda mi carrera diría que es la relación con los antibióticos, con intentar quitar los antibióticos del pienso, pero yo comencé en la parte de nutrición haciendo mi tesis con temas de aditivos alimentarios, extractos de plantas, etcétera, etcétera, para disminuir el uso de lo que en aquel momento eran los promotores de crecimiento. En el 2006 los promotores de crecimiento se quitaron, pero pasé al otro uso de antibióticos. Me fui a California un tiempo y cambié de la nutrición a la epidemiología. Y luego también hice lo de la diplomatura esta de europea de porcino. Y cuando estaba en la parte de epidemiología allí en California, hice un máster que fue muy interesante por manejo muy aplicado. Allí eran de vacas y pollos, pero bueno, luego lo apliqué en cerdos. Y volví un poco a España, desafortunadamente, en la época en que tenéis la crisis y eso, con lo cual no había mucho a hacer y por casualidad acabé aquí en Irlanda y ahora hacemos de todo un poco porque el equipo es multidisciplinar, no te dedicas a nutrición o a epidemiología o a enfermedades infecciosas o algo, sino que lo haces todo. Somos un equipo que tenemos y como yo soy el jefe, además tengo que ver un poco de todo. Impresionante, impresionante tu currículum y lo que te has movido. Sí, demasiadas vueltas, sí. Dentro de este ámbito en el que nos hemos empeñado en quitar los antibióticos, había un elemento que nos ayudaba bastante, que era el óxido de zinc, pero que desafortunadamente pues en el 22 quedó permanentemente prohibido en la Unión Europea por cuestiones medioambientales. Y a eso le vamos a dedicar esta conversación, si te parece. A esa retirada de óxido de zinc, cómo lo hemos afrontado, cómo nos ha ido y en qué punto estamos. Lo primero que me gustaría es que me digas cuáles son los principales desafíos para haber podido reducir el uso de antibióticos y quitar el óxido de zinc de los piensos de los cerdos. Pues cuando empezamos, la verdad es que nosotros que hicimos como tres fases. Siempre que pienso sobre esto, me organizo mentalmente en tres fases. Y la verdad es que cuando empezamos, no teníamos mucha idea. Nosotros empezamos cuando yo llegué aquí a Irlanda ya con algunas granjas en el 2014, porque dijimos, vamos a anticiparnos un poco, y empezamos con granjeros que fueran voluntarios. Y dijimos, ¿estáis dispuestos a probar esto? Y quitamos el zinc y los antibióticos y a ver qué pasa. Y bueno, sí, hubo los granjeros, que siempre son los que crean los innovadores, y dijeron, venga, va, adelante. Y bueno, esa fue la experiencia un poco para aprender un poco cuáles eran los puntos claves. Por eso hicimos la experiencia con 4 o 5 granjas. Y la verdad es que
De ahí sacamos la idea clara de que esto no era una cosa que pudiera sacar puntos claves en general, sino que era un proceso granja a granja. Sí que es verdad que hay cosas que eran muy, muy claras y hay unos mínimos que tienes que tener antes de empezar, pero no había una receta que dijeras, pues esta es la receta y con esto vas a todas partes. Ese fue acostumbrado a una investigación donde tú te centras en un factor muy concreto, sea un aditivo, sea una vacuna, o sea lo que sea, te das cuenta que te estás enfrentando a algo que tienes que tener cintura, tienes que tener flexibilidad porque al, el típico ejemplo es lo del típico streptococcus, que tú estás diciendo, oh, es que tengo un problema de diarrea y de pronto te salta el strep y dices, hostia, pero es que yo tenía un problema de diarrea y que he quitado el zinc y ha salido el strep. Ya, pero es que es la realidad, es lo que es. Entonces es una cosa que no te esperas y pum, ahí lo tienes. Y entonces, claro, búscate la vida para bajar el strep porque ahora es el problema, no es la diarrea. Entonces, claro, hay estas cosas que te dicen, el zinc va muy bien para la diarrea, ya, pero claro, cuando el animal no está tan bien, hay otras cosas que saltan. Y ese fue por ejemplo, yo venía de España, de Estados Unidos, donde los antibióticos eran más para control de enfermedades digestivas y aquí el problema principal en Irlanda, por diferencias climatológicas, es respiratorio. Entonces, claro, tenías dos problemas que se estaban juntando ahí, el respiratorio y el... Entonces, claro, había que jugar un poco con eso. Hay una cosa que sí, que es yo creo que muy importante y esto lo vi cuando estábamos discutiendo con empresas en España, que es el, eh, el animal de salida, o sea, el animal que destetas. Claro, a mí me dijeron con una compañía, me llevaron a las diferentes empresas y empezamos a tener conversaciones y una compañía, otra compañía, otra compañía. Estas son compañías que yo considero que no tengo nada que enseñarles porque son muy buenos profesionales. Pero sí que era verdad que por comparación decías, hombre, es que están destetando animales de 6 kilos, están destetando animales de 5 kilos. Digo, claro, no, es que yo en Irlanda estoy destetando animales de 7, 7 y medio. Y con las granjas con las que empezamos a trabajar para quitar el zinc, lo primero que hicimos es llevar animales a destete de 8 kilos y medio, 9 kilos. Claro, eso es un juego diferente. No es lo mismo que yo esté partiendo de un animal de 7 kilos y medio de media que me dijeran en algunas granjas ahí en España que algunas estaban en 4 y medio, 5. Claro, yo eso sí que yo lo consideraría un mínimo. Y luego una cosa que, ese es quizá este punto y otro que te voy a decir ahora, otro que aquí era un problema muy grave y que yo creo que en España hasta cierto punto también lo era, que era una discusión que es un tema muy psicológico quizás de cómo transferimos la información, que era en términos de bioseguridad interna, había una comprensión por parte del granjero de lo que es el todo dentro, todo fuera, que no coincidía con lo que los veterinarios tenemos en la cabeza. Entonces tú le decías, bueno, pero tú haces todo dentro, todo fuera. Y dices, sí, yo hago todo dentro, todo fuera. Digo, a ver, enséñamelo. Y entonces tú ibas a la granja y te vaciaban la habitación, te limpiaban la habitación, te desinfectaban la habitación, bla, 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 metían los cerdos nuevos y hasta aquí dices, bueno, yo no veo nada malo, pero entonces había unos cuantos pequeños que no los podían mover porque es pobres animales, ¿no? Que no hacen el peso, entonces no les van a hacer, claro, digo yo, esto no es todo dentro, todo fuera. Dices, sí, porque yo limpio la habitación y entonces te das cuenta que tú eres el error porque les estás explicando una cosa mal. Ellos no se han dado cuenta que tú lo sabes, que el cerdo es el principal portador de la enfermedad. Y ellos piensan que ellos han hecho su trabajo bien porque han limpiado la habitación, porque la habitación para ellos es lo que tiene la enfermedad. Entonces, ese manejar el flujo de los animales para mí era clave. Yo no concebía que pudiéramos quitar antibióticos cuando tú constantemente tirabas para atrás la enfermedad y se la dabas a los animales y te saltaba. Entonces, ese fue la bioseguridad interna. Fue aquí en particular, y supongo que en otros sitios, por lo que he visto, es lo mismo, fue un caballo de batalla muy, muy importante porque es que yo no veía que pudiera, y al final se comprobó que nada más quitando eso, muchos antibióticos no los necesitabas. Cambiamos un poco el concepto, con los granjeros aquí ya no decimos el todo dentro, todo fuera, casi decimos, traducción en castellano sería top adelante, all forward. Entonces decir, no, tú no puedes, ningún animal puede ir para atrás, para adelante lo que quieras, para atrás ninguno. Hemos visto, Edgar, cosas tan siniestras como el tipo que sí hacía todo dentro de fuera, sacaba todos los animales, limpiaba, desinfectaba, pero luego volvía a meter las mini tolvas, las tolvitas pequeñas sin lavar y desinfectar. Sí. Dice, no, pero la habitación está impoluta, ya, coño, pero estás dando los patógenos en boca. Y los materiales de enriquecimiento ambiental y todas esas cosas que los sacan, lo dejan ahí y luego va adentro. Exacto. Todo eso no contaba.
Oye, a mí me ha sorprendido mucho el óxido de zinc porque yo viví como tú pues la retirada de los promotores de crecimiento y he ido viviendo las paulatinas retiradas de elementos y siempre aquí por lo menos el productor español ha jugado al último minuto del último día sin Mm, hacer nada. sí. Y con el óxido de zinc creo que ha habido un cambio porque ha habido muchas empresas que con años de antelación han empezado a trabajar con óxido de zinc. ¿Qué ha propiciado este cambio? ¿Qué crees tú que ha motivado el hecho de que por fin creo que hayan aprendido y se hayan anticipado a esa prohibición? Sí, de hecho lo que dices es verdad, porque cuando yo estuve haciendo una gira así por empresas en España un año antes de que se retirara, creo recordar que era algo así como 17 empresas o en total que tuvimos reuniones y diría que 3 o 4 ya, o sea, me dijeron, no, nosotros esto ya lo tenemos más o menos controlado y hemos hecho, y realmente habían hecho cambios de estos de aumentar el peso a destete, hacer unos cambios. Y yo creo que te hablo de las conversaciones que tuvimos, yo creo que la impresión que me dio es un poco lo que dices tú, un cambio de mentalidad de decir, esto no va a ser algo que podamos solucionar cuando no tenemos el zinc. Tenemos que tener un poco de capacidad de reacción. Entonces, yo creo que hubo las típicas granjas que utilizaron, que vieron que estaban bien, quitaron el zinc, a ver qué pasa. Todavía podías volver a poner el zinc. Entonces hubo un poco el testing este. Yo creo, pero sí que creo que hay un cambio de mentalidad, que fue un poco más proactivo, porque daba la impresión, no es como cuando cambiaron, por ejemplo, las jaulas de las cerdas, que hubo gente que incluso después de la fecha estaba ahí, "Oh, bueno, ya lo haré cuando pueda y tal y cual". No, o sea, esto ha sido, yo creo que lo vieron venir y dijeron, no, es que hay que ponerse las pilas porque si nos da una hostia fuerte nos podemos caer bien. Y creo que habrá gente que se habrá dado una hostia, sí, evidentemente, como siempre, pero es verdad que yo creo que ha habido, mentalmente había un cambio, que la gente ha dicho, vamos a anticiparnos porque... Y una cosa que también con los granjeros, digamos que fueron muy proactivos aquí y que creo que también vi en algunas de las empresas allí, es que estaban convencidos de que si conseguían funcionar sin el zinc y sin los antibióticos, quiere decir que sus animales eran mejores y ganarían más dinero. Y entonces eso fue quizás una parte de la discusión que yo he tenido con ellos, que los que aquí lo quitaron primero, no hay ninguna duda, porque son granjeros que están haciendo 100, 200 gramos más de crecimiento y se ha visto claro, porque cuando no tienes antibióticos y no tienes zinc, quiere decir que tus animales van solos. Y yo creo que eso también estaba en España en algunas, me acuerdo una en particular, una empresa relativamente pequeña, que solo eran 30.000 cerdas, y me acuerdo de entrar y decirme, bueno, vamos a hacer la conversación porque algo aprenderemos, pero nosotros ya los tenemos todos sin zinc y va muy bien y miraba los números y es verdad, o sea, era una empresa que estaba haciendo, quizá no estaban con unos nacidos vivos por las nubes, pero bien, pero dices, hombre, te están creciendo muy bien estos animales, con lo cual estás haciendo el dinero a base de no meter antibióticos y que te crecen bien. Sí, la verdad es que es curioso y a mí es algo que me ha generado satisfacción a lo largo de estos años el ver cómo cambiaba la mentalidad en nuestro sector. ¿Qué puntos no se pueden negociar a la hora de retirar el óxido de zinc? ¿Dónde hay que poner de verdad el énfasis para poder retirar óxido de zinc sin graves consecuencias, como decías tú, de enfermedades digestivas o de brotes graves de estrepto o todas las consecuencias que potencialmente pueden ocurrir? Para mí, el primero innegociable para mí es salir con un buen animal de partida, porque lo que decíamos, si quieres mantenerte a destetes súper, súper tempranos con animales muy pequeños y las típicas colas de 4 kilos, 4,5, yo sinceramente no tiraría por ahí. Y luego, ahora todo el mundo lo ha hecho porque tenía que hacerlo por ley, pero en el momento en que pasó, yo creo que necesitabas un convencimiento por parte del granjero y por parte del personal que se iba para adelante, que no era una cosa, porque te va a costar dinero, te va a costar más horas de trabajo, etcétera, etcétera, todos lo sabemos ahora porque ya lo han hecho, pero había granjas en que entrabas y decías, sí, sí, venga, esto lo vamos a hacer. Y este factor psicológico yo creo que era mucho más importante quizá que los factores técnicos, porque una vez lo tienes psicológicamente hablando, están ya todos preparados, puedes hacer lo que quieras. Pero había granjas que, bueno, sí, lo probamos, pero si no va bien, volvemos a lo de antes, ¿vale? Y ya, y claro, esa falta de convencimiento, mmm, no. Y luego una cosa que yo no le doy tanta importancia ahora, porque ya la mayoría de granjas ya lo habían hecho, pero que sí que yo creo que si no lo tenías que tenerlo, era haberte ya resuelto todos los temas nutricionales, porque hombre, siempre tienes los temas de la baja proteína,
el control del agua, los básicos, yo esto ya lo doy por hecho. O sea, si entras en una granja que aún te funciona con 20 o 22 de proteína en el pienso y con un agua que no sabe ni si tiene bacterias o no, y pues los temas luego de higiene y todo eso los puedes trabajar, pero eso son cosas que tienen que estar ya básicas, porque si no es como empezar por cosas que ni siquiera te planteas quitar el zinc si eso no lo tienes hecho. Y en bioseguridad, Edgar, más allá de ese flujo unidireccional del que tú hablabas y siempre hacia adelante, ¿qué puntos críticos te parece a ti que deberían de cumplirse siempre para todo, pero especialmente para este poder retirar óxido de zinc y antibióticos? Claro, nosotros jugamos con una ventaja. Aquí tenemos una ventaja y una desventaja. Nosotros en Irlanda son todo ciclos cerrados, con reposiciones internas, con lo cual estás hablando de una situación completamente diferente de la que tendrías en España o en otros tipos de sistemas. Y es muy interesante jugar con uno y con el otro porque los problemas son diferentes, pero son problemas al final uno lo otro. Entonces, en temas de bioseguridad, por ejemplo, en el caso nuestro, la bioseguridad interna, en lo que te decía, es súper importante. Y luego respetar mucho los movimientos, ya más allá de todos los animales para adelante, las, el trabajo con los lotes en la maternidad, estar seguro de que no estás, es que me sobran 2 espacios aquí, voy a meter 2 cerdas, no sé qué, todo este tipo de cosas, mezclar animales en sitios así aleatoriamente, yo eso internamente lo... Externamente en nuestro caso no es tan, la bioseguridad externa no es un problema tan grave porque no te esperas que te vengan patógenos así nuevos y te destrocen, pero claro, en España sí que es el tema importante, que ahí sí que tienes que, la bioseguridad externa ahí entra a jugar un papel muy importante. Y quizá no es tan importante como en otras enfermedades que más respiratorias y eso, donde te puede entrar, pues yo qué sé, neumonías y cosas así que te entran eh, variedades nuevas y eso, pero sí que es verdad que cuando hemos hecho bastante trabajo en temas de microbiota, ya con secuenciación y eso, sí que te das cuenta que cuando entras con animales externos o animales que han estado en otra parte de la granja, lo que sea, tú te centras en los patógenos, pero hay muchos cambios que pasan, que los ves, que si tú metes animales de otro sitio, traen una cierta microbiota y eso que es que no te desestabiliza mucho el ambiente donde los animales viven. Entonces, en el momento que tú haces una cuarentena, no solo estás tratando los patógenos y asegurarte que no los tengas, también estás haciendo que ese efecto de la microbiota que entra directo a la granja no sea tal. Nosotros hemos tenido, por ejemplo, siguiendo animales, que era muy curioso que nosotros seguíamos, por ejemplo, las resistencias antimicrobianas, ¿vale? Y entonces veías como una cerda que entraba nosotros en nuestra granja sí que tenemos cuarentenas, entonces venía de fuera y traía una serie de tratamientos antibióticos que nosotros no tenemos. Entonces tú veías resistencias antimicrobianas en tu granja que decías, pero esta resistencia de dónde sale si yo esto no lo he hecho. Y entonces mirabas las cerdas que te venían de fuera y te la traían ellas. Y al cabo de poco tenías toda la granja con esa resistencia. Entonces hay cosas que pasan en el background de la granja, en lo que hay de fondo, que no somos conscientes porque no es una cosa que en la clínica normalmente lo mires, pero que están pasando. Entonces hay que tener muy en cuenta que cada vez que algo entra de esa manera, el personal y eso yo lo veo más secundario, cuando ya tienes un buen sistema de control que se cambia la gente de ropa y eso, pero el animal sí que desestabiliza de una manera importante. O luego, una cosa que me parece súper interesante de las granjas que tenemos por aquí, los típicos que al cabo de 2 semanas de haber tratado las cerdas, te vienen y dicen, ahora tenemos strep, no sé qué ha pasado. Y entonces vas, miras el registro de tratamientos y han tratado con otro antibiótico. ¿Qué ha pasado? Que te has cargado la otra flora, pero no estabas atacando el strep. Y de pronto el strep dice, pues si estos no están, salgo yo. Eso puede pasar con la bioseguridad externa muy fácilmente al meter cualquier animal, que traen cosas que tú no te das cuenta. Entonces, ese tipo de buffer zone, de zonas donde la cerda hace la cuarentena bien, incluso si no es para los patógenos, para mí es muy importante en situaciones como por ejemplo la de España. Joder, la verdad, has abierto un tema que es interesantísimo y que necesitaríamos otro podcast, otros 3 o 4 podcasts, que es el de la microbiota. De cómo empezamos ya a trabajar con microbiota y tratando de evitar, pues, precisamente esos fenómenos de nicho vacío que Strepto o que Coli aprovechan con verdadera maestría. ¿Tú crees que por aquí también tenemos un futuro? Trabajando con el concepto de holobionte, de cerdo como holobionte y tratando de cuidar y de darle de comer a la flora, bueno, si nos oyen los cultos flora, no, la microbiota beneficiosa.
Sí, te van a matar. Sí, sí, te dicen todos, no es flora que es fauna. Digo, bueno, vale, lo hemos llamado flora toda la vida. Eso, luego ya cuando te recomiende los nombres, he pensado cuando me lo has dicho, te recomendaré una persona que lo hace muy bien esto y trabajo con él. Estamos intentando hacer algo. Claro, el problema que tienes esto, y cuando lo hablamos con veterinarios, es el punto clave. Hicimos hace poco aquí un congreso que de hecho nos trajimos a esta persona de allí de España y hicimos el típico sesión interactiva, ¿sabes? Que le preguntábamos a los veterinarios. Y era muy curioso porque los veterinarios dijeron, nosotros le preguntábamos, ¿vosotros creéis que el manejo del microbioma va a ser algo que a nivel clínico se pueda hacer en los próximos 5 años? Y yo me esperaba que me dijeran que no. Y de hecho, el 90% dijeron que sí, que lo esperaban. Entonces, claro, cuando te encuentras con algo así, tienes una población de gente que está dispuesta a un método que es extremadamente nuevo. Y dijimos, bueno, pues entonces hicimos una presentación en nivel de. Ahora tienes esos aparatos que aún te valen 100 euros el análisis, pero bueno, lo que se llama el Minion en inglés el Minayo, que los pones ahí, te hacen la medida, lo único que tienes que sacar es el DNA, pero la máquina está y es relativamente barato, más barato que un análisis de pienso. Entonces, yo creo que en el momento en que eso clínicamente se empiece a usar, será una herramienta que funcionará. Y yo creo que sí que lo podemos tratar así, porque ahora estamos en secuenciaciones donde, como es hasta cierto punto caro, pues te quedas un poco en la superficie, pero ya estamos a nivel de especie. O sea, ya puedo decirte qué patógenos hay. Entonces, en un momento determinado, yo creo que será hacer un mapa y decir, oye, como si tuvieras ahora un chip de estos que tiene varios patógenos, pues que te salga todo y diga, oye, mira, sácame las secuencias de todo esto y a ver qué variedad es y tal y cual. Y a partir de ahí, yo creo que se puede hacer una clínica, es un poco diferente, pero no deja de ser la misma clínica. Es ver qué patrón tienes ahí y a la que te entra algo raro o que se te cambia las poblaciones que tienes ahí, es una cosa que te permite reaccionar y en eso estamos trabajando sobre todo sí que es mucho dinero, es verdad, hasta ahora, pero yo creo que llegaremos en 4 o 5 años, yo creo que Clínica, porque ha bajado, desde que yo llegué aquí, que pagábamos las muestras 10 veces más y en 10 años ha bajado 10 veces el precio, entonces es algo que está ahí y que nosotros ahora lo vemos y, hostia, si esto lo tuviéramos para todas las granjas, pues sí, esto valdría para que el veterinario dijera, oye, cuidado porque te está subiendo tal, o parece que vamos a este sitio. Sí, hay un verdadero mundo ahí. A veces la única dificultad es traer toda la información, porque como dices tú, hemos llegado a un nivel de profundidad tan brutal, pues que a veces te pierdes en la maraña de resultados que obtienes. Pero estoy de acuerdo contigo que se va a convertir en una herramienta clínica, no me cabe ninguna duda. ¿Cuáles son, más allá de los que ya nos has citado, cuáles son los principales errores que tú has encontrado en los sistemas productivos y que son un verdadero lastre a la hora de poder retirar el óxido de zinc, más allá, insisto, de los que ya has citado, como por ejemplo ese flujo en el que se iban quedando animales? Cuéntanos un poco cuáles son los principales errores que tú has identificado, porque sí es verdad que el óxido de zinc y los antibióticos lo que han sido es siempre muy buenos enmascaradores de malos manejos. Tú hacías mal manejo y con que metieras zinc y antibióticos en dosis altas, bastaba para que eso estuviera en orden. Cuéntanos cuáles son esos errores principales de manejo o de producción que tú has encontrado. Sí, me voy a ir a un tema que casi abarca casi todos los errores, pero que estamos trabajando nosotros mucho y que a mí últimamente al menos me resulta muy productivo a la hora de cambiar cosas de mal manejo o identificarlas. Creo que hay un problema a veces de transferencia de la información dentro del personal y en el caso de España, como tienes el encargado de granja, quizá no es tanto, pero también pasa. Em, Aquí nosotros tenemos el que es el granjero, digamos que sería el encargado, y luego tienes los trabajadores. Y entonces muchas veces el veterinario va y habla con el granjero o con el encargado y le transfiere una información. Y luego esa información él la transfiere al personal, no siempre de la misma manera. Y el personal luego interpreta esa información de cierta manera y hace su trabajo. Entonces, muchas veces en lo que nosotros nos hemos dado cuenta es que la información técnica ya la tenías. El problema era mucho eso, la transferencia de información y que si tú tenías un problema, por ejemplo, el típico problema de cuando entres aquí tienes que cambiarte las botas o cuando entres allá tienes que hacerlo en una cierta dirección. Claro, dices, claro, si yo cambiarme las botas me las cambio, pero es que ¿dónde están las botas?
Nadie le había preguntado a ese hombre, ¿tú tienes botas? No, no, yo no tengo botas, si las tuviera me las cambiaría, pero es que no las tengo. Entonces, trabajamos mucho ahora con psicólogas, de hecho, que encuentro que son muy buenas, que nos dicen, porque en el temas de comportamiento humano hay mucho hecho ya en otros campos, entonces ellos ya tienen estos patrones de cambio de comportamiento ya por la mano. Entonces, por ejemplo, el típico tema de las botas o el desinfectante o no sé qué o no sé cuánto, lo que ellos dicen, lo de unir comportamientos, que si el hombre tiene que ponerse su mono cada mañana para entrar a la granja, pues el desinfectante va con él. O si el hombre tiene que coger su comida de la nevera, pues las botas están al lado de la nevera. Cosas que se van uniendo y que, claro, esto es un poco el que el personal pase a ser el que hace el cambio, lo que llaman el codiseño de los cambios, más que tú le digas al personal. Y muchas veces el fallo yo creo que es ese, que muchas granjas la información es tan vertical y tan rápida que el personal dice, bueno, si yo te oigo, pero es que aquí hay un problema que ni siquiera me has preguntado si estaba. Entonces, yo no identificaría en concreto este o este o este problema, sino que hay encargados de granja que como dicen aquí, que son naturales, que les sale de natural o sea, son didácticos y se toman el tiempo y tal y cual. Pero hay otras situaciones donde el encargado es muy bueno, a lo mejor gestionando números, lo que sea, pero esa comunicación no se da o el idioma es una barrera y a veces, pues lo típico que hacemos aquí, los típicos cartelitos en rumano, en polaco, en el idioma de la persona que está ahí y transferir el detalle de eso y que él pueda dar el feedback y decirte, pues yo la verdad que esto no lo puedo hacer porque no tengo las botas o porque no tengo tal. Este tipo de problemas de comunicación para mí es el que estamos trabajando más ahora. Fíjate que esto que decías tú del problema idiomático, yo he estado en granjas aquí en España donde más parecía un cuartel general de la ONU que una granja porque se llegaban a oír 10 idiomas distintos en el comedor. Dices, hostia, esto es una locura. Oye, ¿qué diferencia crees que impone una realidad tan distinta en Irlanda y en España como el tamaño de las granjas? Porque me consta que en Irlanda las granjas suelen ser pequeñas, como en el resto de Europa. Sin embargo, en España estamos trabajando, yo trabajo en algunas granjas con 9.600 cerdas. Esto es una locura. ¿Qué diferencias marca esa realidad tan distinta de tamaño? Sí, nosotros somos en tamaño por país, somos el segundo, pero aún nuestro tamaño medio de explotación está alrededor de las 700 cerdas, pero aún o sea, no ves nada más grande de 2.000, o sea, lo más grande que tienes aquí son 2.000. Y, y sí que cambia bastante, y no solo eso, la estructura de mercado de España, cuando tienes los tres sitios muy bien definidos y tienes las lechoneras, los engordes y tal y cual, aquí al ser todo ciclo cerrado y cada granjero es un individuo, que es la integración vertical no existe de tal manera, te, te cambia muchísimo la manera de trabajar. Lo que tienes bueno de España, y hace poco, el año pasado, hicimos una visita allí a las granjas para que lo veían todo muy, muy eficiente, porque cuando tienes volumen, ya lo sabes tú, que vas a números, y entonces vas adelante, 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 y se trata de servir los números y cumplir los porcentajes y tal y cual. Entonces, es una manera mucho menos detallista en algún sentido, vas al número. Aquí te personalizas mucho más, por ejemplo, para ponerte el clarísimo ejemplo, la integración vertical significa que una fábrica de piensos puede fabricar piensos para 200 granjas. Con lo cual yo miro un pienso y tengo una genética y me olvido de otros temas. Aquí cada granja tiene su genética y cada granja tiene su pienso. Entonces, claro, yo no puedo ir asumiendo que mi pienso es igual que el de la otra granja y que ya va bien porque ya sé que en la otra granja va bien. Entonces, a la hora de hacer, yo me acuerdo ver datos, yo qué sé, by Compines o cosas así, ver bases de datos y decir, claro, tenías 400 granjas y veías todas el mismo pienso, todos tal y cual, hemos cambiado solo la vacuna y decías, hostia, pues esta vacuna va, funciona. Claro, aquí tú no puedes comparar, es que todas estas granjas tienen todas el mismo pienso, aquí cada una tiene lo suyo, entonces si quieres hacer comparaciones entre granjas y manejarlo a nivel de población es mucho más difícil. Entonces, la ganancia aquí
acaba siendo en el detalle, en el sentido de que yo puedo ir a una granja y como él se hace su propio pienso, decirle, pues no uses pellet, porque en tu caso no te sirve, vas a gastarte 30 céntimos para nada, o esta vacuna en tu caso no la pongas, porque como nadie te está diciendo que la pongas, no la pongas, o aquí te falta esta vacuna, o vamos a hacer serologías cada tanto, porque tal, todos estos programas en una estructura como la española o como la de Estados Unidos, pues está mucho más demarcado todo, ya vas por protocolos. Aquí el detalle es muy importante. Intenta meter un cambio para una granja específica en una estructura de producción como la que has nombrado aquí. Vamos, el de la fábrica de pienso no para de reírse en una semana, porque están haciendo tiradas inmensas de pienso y hacer una pequeña mota en su universo les supone un cambio que no están dispuestos a asumir. Eso, desde luego que tienes razón. Y si vamos a países como Francia, que encima las granjas son mucho más pequeñas, se puede hacer mucho mejor todavía lo que tú dices del detalle y de tener un manejo muchísimo más concreto. ¿Qué nos falta por resolver en términos de investigación aplicada para poder retirar más todavía los focos antibióticos que estamos utilizando de forma terapéutica o en el parte del mundo donde todavía utilizan zinc? ¿Qué falta para que eso pueda ser una realidad? Sí, bueno, sí, claro, cada uno. Estamos a diferentes velocidades, lo que dices tú. El mundo que aún tiene Think, pues bueno, yo creo que tiene la ventaja de que van a aprender de lo que hemos hecho nosotros o de lo que hemos sufrido nosotros, y nosotros diciendo Europa, todos los países de Europa, y eso lo aprenderán, con lo cual ahí yo creo que tienen un montón para copiar o para no copiar, para no hacer el error. Para mí, en nuestro caso aquí, pues vamos haciendo lo que pensamos que en el futuro pues nos va a ayudar, que serían los tipo de cosas como esto que te he nombrado, de lo de la microbiota a nivel de diagnóstico en el futuro, o trabajar esto de los cambios de comportamiento con diferentes nacionalidades y tal igual. Esto tiene que trabajarse y es algo muy inmediato, yo creo. A mí y a veces cuando voy a España, sinceramente, yo me enfado un poco, porque, bueno, me enfado, me pone un poco nervioso esto la última que hicimos fue allí al lado de Lleida, me he olvidado ahí donde tenéis la superconcentración esta de cerdos, el pueblo, se me ha olvidado, que hicieron la película hace poco. Alcarrás, Alcarrás, claro. Alcarrás. Claro, En Alcarrás hay los cerdos que quieras. Claro, tú ves estas cosas y dices, cuando has hecho, por ejemplo, yo cuando estaba en California, lo que hacíamos era, pues California es el Valle de San Fernando, tienes vacas las que quieras, o sea, granjas de 25.000 vacas a lo bestia. Entonces, claro, ¿qué pasaba? Que nosotros lo teníamos todo mapeado y cada vez que había algún problema de enfermedad o algo, pues tú movías cómo trabajabas con las vacas dependiendo de cómo vieras que había problemas de enfermedades y todo eso. Claro, entonces tú ahora te vas a España y ves las barbaridades que pasan con el PIRS. Claro, cuando estás hablando de qué nos queda por hacer con el zinc y todo esto, pues esto es lo que nos queda por hacer, empezar a trabajar. Si estás trabajando en una situación donde tus animales ya salen con este tipo de problemas de entrada, yo les digo aquí a los granjeros y lo extiendo allí. Me gustaría tener el dinero que esas empresas no están ganando. Porque yo cada vez que veo lo que se pierde por falta de coordinación y dices, hostia puta, tú sabes los millones, o sea, yo me quedo los millones que no hacéis, porque es que vaya barbaridad que estáis perdiendo aquí. Y eso se trata, hoy en día no es difícil, es como gestionar programas de logística de camiones y todo esto, los que tienen IKEA y todo esto. Simplemente mételo ahí y dice, pues este mueble tiene que estar en Noruega mañana y este otro tiene que estar en Francia. Pues lo mismo, aunque sean diferentes empresas y todo esto. Alguna vez que habíamos estado en reuniones con 7 o 8 empresas, así de estas que haces de divulgación con el Think y todo eso, al final de la charla es que decías esto, dice, vosotros podríais ser aquí el Silicon Valley de los cerdos, hostia, si os coordinarais, pero por la tontería de no coordinaros, estáis aquí perdiendo dinero a chorros. Pues para mí en estas situaciones es eso, para el Think, es que no vale la pena seguir peleándote con otras cosas del Think hasta que no resuelvas esto, porque ya sabes tú lo que pasa cuando estás trabajando con el zinc y con el Pierce que te acaba de entrar, un Pierce raro, pues olvídate del zinc, si es que el Pierce es lo que te está destrozando y luego ya. Pues esto para mí es lo que tenemos que hacer un salto cualitativo en los métodos que en otras empresas, o sea, que en otros sectores ya las empresas lo tienen, tenemos que hacerlo en los cerdos. Y se ha hecho mucho yo, si escuchas el podcast este, por ejemplo, que tiene Miguel Chico con Miguel Ángel Higuera, que siempre como se congratulan, y entonces Miguel Ángel siempre dice,
Bueno, pero a ver, no todo es bueno, ¿eh? Tampoco nos demos tantas palmadas en la espalda. Pues esto, no para de darte palmadas en la espalda y vamos a ver qué es lo malo, porque con lo bueno ya sabemos que lo tenemos y que se puede, que es bueno, pero se puede mejorar. Fíjate, voy a contarte una cosa. Aquí en mi región, en la región de Murcia, hay 3 grandes empresas que por fin han empezado a coordinarse con respecto a Pierce. ¿Por qué? Pues porque, claro, un día se mapean entre todos y descubren que yo tengo un cebo al lado de tu centro de inseminación, tú tienes una granja muy pequeñita de madres al lado de una granja de 3.000 cerdas mía, y han empezado por fin a coordinarse y a hacer cosas coherentes como testo los animales, si no están virémicos entonces los llevo, si están virémicos procuro no metértelos en un núcleo donde estén tus cerdas, etcétera, etcétera, etcétera. Y si no me equivoco, les va a ir bastante bien. Ya verás, porque como dices tú, es simplemente manejar información y evitar riesgos. Y creo que ahí hay mucho dinero, como dices tú, para salvar. La verdad es que estoy completamente de acuerdo contigo. Es que tú imagínate, en eso que dices ahora, yo tengo en especial, digamos, cariño por Murcia, porque toda mi familia era de por allí, y yo soy de Barcelona, pero todos eran inmigrantes, y cada vez que voy a Murcia, tengo un proyecto allí, y me encanta ir a Murcia. Pero esto supone, Murcia, yo veo allí, cuando fui a la Seport y vi lo que tenían y todo eso, si tú dices que están haciendo un proyecto como esto supone la diferencia para la gente que está en Murcia, si se da cuenta de esto y le pone en cabeza, supone la diferencia entre las otras, digamos, tres grandes regiones. Si te vas Castilla, León y Cataluña, Aragón. Si tú haces eso en Murcia, inmediatamente pasas a ser la región más productiva de España sin problema. Y este tipo de cosas, y dices, bueno, tampoco hace falta competir. Pues sí, sí, porque esta competición es sana y te lleva a mejorar como... Y entonces de pronto dice todo el mundo, coño, ¿qué ha pasado en Murcia que todo va mejor? Pues coño, porque le han puesto un poco de cabeza. Sí, y sabes además lo importante en esta historia, lo que dices tú, que han olvidado por una buena causa su competencia comercial entre ellos, porque han visto que hay mucho dinero, se están gastando más dinero por la competencia comercial que por no colaborar entre ellos. Que al fin y al cabo dice, bueno, si yo tengo mi espacio, yo tengo las cerdas que tengo y tengo mis mercados, tú no eres mi competencia al final, porque tenemos cada uno nuestras capacidades, fíjate. Y debo decirte también con mucho orgullo que una gran multinacional de farmacéutica le dio a una de estas empresas un premio de investigación de un proyecto de bioseguridad aplicada a Pierce, que otra de esas tonterías que una empresa pues aplica bioseguridad y produce 37.000 lechones más el año siguiente. De esas, de esas cosas tontas que cuando tú le dices al dueño que se tiene que gastar $500.000 y luego le recupera 6 millones de euros, el tío dice, ¿qué más te hace falta? Y nunca más vuelve a discutir sobre cómo poner bioseguridad en marcha. Tal cual, tal cual. Edgar, estoy disfrutando muchísimo contigo y la verdad es que ver una visión como la tuya, que has visto tanto mundo, es súper gratificante. Me gustaría que hicieras unos comentarios finales para prescriptores, empresarios, ganaderos, veterinarios, para lo que tú quieras de cómo hay que afrontar esto y por dónde va el futuro para poder seguir criando animales en ausencia de estas herramientas que hemos tenido que quitar, como son los antibióticos y el zinc. Yo solo les diría que esto se puede hacer y que estás mucho mejor sin el zinc y sin los antibióticos, que en cuanto lo estabiliza la situación se darán cuenta que es para bien y que echen mano de todo lo que tienen por ahí, porque muchas veces hay gente haciendo cosas al lado en otra empresa o en la universidad o lo que sea, y que para mí la comunicación es clave. Cuanto más hablas con la gente y cuanto más intercambias conocimiento y cuanto más piensas en conjunto, mejor vas. Esto es clave. Eso es lo único que les diría ahora mismo, que tiren para adelante, que colaboren. Precisamente esta es la idea de estos podcasts, Edgar, traer gente como tú que tiene tanto que enseñar y que los productores y los técnicos españoles y hispanohablantes en general pues sean conscientes de que hay muchísima información a su disposición y que toda esta información sin duda les va a ayudar a salir hacia adelante. Una pregunta muy tonta, ¿qué le dirías a alguien si todavía siguiera consumiendo zinc? Porque tiendo a, no a pensar que no, pero me imagino que de todo hay en la viña del Señor. Sí, alguna habrá por ahí que no le ha llegado la noticia. Que si lo está usando o altos niveles de antibiótico, que está perdiendo dinero, que no vale la pena que se ponga las pilas, porque si no, dentro de poco todo el mundo va a estar ganando mucho más que él y puede que tenga que retirarse. Más allá del riesgo de que además la administración lo sancione de forma cruel. Bueno, sí, eso no lo voy a decir porque estamos hablando en un hipotético que no ocurre. Bueno, y ahora para terminar, sí, Edgar, te voy a pedir que nomines a uno o los profesionales que tú quieras del ámbito que a ti se te ocurra que te gustaría oír en un podcast como en el que acabas de participar tú. Pues si no habéis tenido ninguno
de microbiota bueno, va más allá de la microbiota porque él, su fondo, digamos, es de un grupo que se dedican al diagnóstico de enfermedades intestinales y el hombre lo tuve aquí un tiempo en Irlanda y somos grandes amigos y yo me lo paso bomba con él porque sabe muchísimo. Yo tiraba más para el tema respiratorio y a él le encanta el tema intestinal, que es Héctor Argüello, no sé si lo habéis tenido o si lo conoces o algo. Pues puedes hablar horas y yo voy a León cada 2 por 3 si puedo para tomarme una cerveza y intercambiar información porque es una mina de información. Y luego yo también te recomendaría, que también estuvo por aquí hace rato y somos compañeros, pero me encanta su enfoque clínico, que es Sesquillas de Batallé. No sé si lo habéis tenido, yo me encanta. Más que nada porque eh, le gusta romper el consenso y hacer algo. Ahora está haciendo, por ejemplo, aquello de las bandas de 5 semanas con granjas de 2000 cerdas y todo eso. Pero bueno, va más allá de eso. Yo creo que la conversación con él es sistémica. ¿Qué podemos hacer para tener un sistema de producción mejor? Y cómo podemos hacer estas cosas más lógicas y ahorrar faena y ahorrar. Yo me lo paso bomba. Te diría 3 o 4 más, pero yo creo que estos dos, yo creo que para mí son los que me paso mejor el tiempo discutiendo con ellos. Son dos recomendaciones magníficas y no hemos tenido a ninguno de los dos. Héctor Argüello tengo también la fortuna de conocerlo personalmente y, como dices tú, debe haber poca gente que sepa más de microbiota en este país. Y Sexilla, desde luego, como dices tú, alguien que pone granja de 2 y 3 mil cerdas en banda, pues admiración absoluta y lo traeremos seguro. Antes o después te vamos a dar gusto y vamos a tener a estas dos personas en un podcast. Edgar, muchísimas gracias. Se me ha pasado el rato volando porque realmente es muy ilustrativo conversar contigo. Ha sido un verdadero honor y volver a agradecerte que hayas querido compartir con nuestra audiencia tu conocimiento, que como dices tú, al final en la información está el poder y tenemos que conseguir que gente como tú transmita su información a los ganaderos. Muchísimas gracias por haber querido participar. A ti y a ver, la próxima vez que vaya a Murcia, te aviso y nos vemos en persona. No te quepa la menor duda de que ampliaremos esta conversación en mucho rato. Muchas gracias, Edgar. A ti.